Había un secreto terrible escondido tras las puertas de caoba de aquella mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Una joven de apenas 22 años pasaba sus días inmóvil en una silla de ruedas, la mirada perdida en algún punto indefinido del jardín que se extendía más allá de los ventanales. Nadie hacía preguntas, nadie se atrevía a dudar, hasta que alguien, la persona menos esperada, comenzó a notar que algo no encajaba. Algo estaba profundamente mal. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está del otro lado. Ahora sí, déjame contarte lo que sucedió. Rosa llevaba 3 meses trabajando en la casa de los Santillán. 3 meses limpiando pisos de mármol italiano, sacudiendo lámparas de cristal, que costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida, planchando sábanas de hilo egipcio, que parecían nubes entre sus manos ásperas. Era un trabajo silencioso, casi invisible. El señor Santillán, un banquero de mirada fría y traje impecable, apenas la saludaba con un movimiento de cabeza cuando se cruzaban en los pasillos. La señora había muerto años atrás, según le contaron las otras empleadas que ya no trabajaban allí. Un accidente, decían. Nadie entraba en detalles. Pero había alguien más en esa casa. Alguien que Rosa veía todos los días y que le partía el corazón cada vez que la miraba. Valentina. La primera vez que Rosa la vio fue un martes por la mañana. Había terminado de limpiar el recibidor cuando escuchó el sonido de las ruedas contra el piso de madera. Se dio vuelta, y ahí estaba ella. Una joven delgada, demasiado delgada, con el cabello castaño cayéndole sin vida sobre los hombros. Llevaba puesto un camisón blanco, arrugado, como si hubiera dormido con él durante días. Sus ojos, de un color avellana apagado, miraban al frente sin ver realmente nada. Las manos descansaban inertes sobre su regazo. Detrás de la silla venía la enfermera. ¡Ey! Una mujer de unos 50 años, robusta, con el uniforme blanco almidonado, y una expresión que Rosa no supo descifrar en ese momento. ¿Era indiferencia? ¿Era algo más oscuro? Buenos días, había dicho Rosa, con una sonrisa tímida. Valentina no respondió. Ni siquiera parpadeó. La enfermera la miró con dureza. No te molestes. No habla. No puede. Y siguieron de largo, hacia el jardín de invierno donde Valentina pasaba la mayor parte del día, sentada frente a esas ventanas enormes que daban a un jardín que parecía sacado de una revista. Rosales perfectos, un camino de piedra, una fuente con querubines, todo tan hermoso y tan vacío. Rosa se quedó ahí parada, con el trapo de limpiar aún en la mano, sintiendo que algo frío le recorría la espalda. Había algo en esa chica que no encajaba, algo en sus ojos que parecía estar pidiendo ayuda, aunque su boca permaneciera cerrada. Los días pasaron y Rosa comenzó a observar. No porque fuera entrometida, sino porque no podía evitarlo. Valentina estaba siempre ahí, en esa silla, en ese mismo lugar. La enfermera, que se hacía llamar señora Beatriz, le traía las comidas en una bandeja, sopa, casi siempre, puré de verduras, cosas blandas que no requirieran masticar mucho, y pastillas, muchas pastillas. Rosa lo notó una tarde mientras limpiaba el aparador del comedor, justo al lado del jardín de invierno. Desde ahí podía ver perfectamente la escena. La señora Beatriz sostenía un vaso de agua en una mano y un puñado de píldoras en la otra. Vamos, Valentina, es hora de tu medicina. La voz era mecánica, sin afecto. La enfermera se acercó y comenzó a poner las pastillas en la boca de la joven, una por una. Rosa contó. 4, 5, 6. 6 pastillas. Valentina las tragaba con dificultad, el agua derramándose por las comisuras de sus labios. Su rostro permanecía inexpresivo. Pero Rosa creyó ver algo. Un temblor casi imperceptible en sus manos, una tensión en su mandíbula. Buena chica, dijo la enfermera, limpiándole la boca con brusquedad. Ahora a descansar. Y se fue dejando a Valentina sola otra vez, con la mirada perdida en el jardín. Rosa sintió que el corazón se le encogía. Había algo profundamente equivocado en esa escena. 6 pastillas. ¿Para qué necesitaba 6 pastillas una chica tan joven? Y la forma en que la enfermera la trataba, como si fuera un objeto, no una persona. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Vivía en un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa, junto a la cocina. Era un espacio austero pero limpio, con una cama individual, un armario angosto y una ventana que daba al callejón. Se quedó despierta mirando al techo, pensando en Valentina, en sus ojos vacíos, en esas pastillas. ¿Qué le pasaba a esa chica? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no se movía? Al día siguiente, Rosa decidió hacer algo que sabía que estaba mal,
pero que no podía evitar. Mientras limpiaba el baño de Valentina, buscó el botiquín. Lo abrió con cuidado, las manos temblorosas. Adentro había frascos, muchos frascos. Leyó las etiquetas, aunque apenas entendía las palabras complicadas. Clonazepam, haloperidol, risperidona, lorazepam. No sabía qué eran esos medicamentos, pero había muchos, demasiados, y todos recetados por el mismo doctor, un tal doctor Menéndez. Cerró el botiquín rápidamente cuando escuchó pasos. El señor Santillán pasó por el pasillo sin mirar hacia adentro. Rosa exhaló, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los días se convirtieron en semanas, y Rosa no podía dejar de pensar en Valentina. Comenzó a buscar momentos para estar cerca de ella, para observarla mejor. Notó cosas, pequeñas cosas que quizás nadie más veía. Como aquella tarde en que Rosa estaba regando las plantas del jardín de invierno, Valentina estaba ahí, como siempre, en su silla. Rosa se acercó con cuidado, fingiendo ajustar una maceta. «Hace un día hermoso, ¿verdad?», dijo Rosa en voz baja, casi para sí misma. No esperaba respuesta. Nunca había respuesta. Pero entonces vio algo. Los dedos de Valentina se movieron. Fue apenas un temblor, un movimiento casi imperceptible, pero estaba ahí. Rosa se quedó paralizada, mirando esas manos que se suponía no podían moverse. «Valentina», susurró. La joven no levantó la mirada, pero Rosa vio cómo tragaba saliva, cómo sus ojos, aunque cansados, se movían ligeramente hacia ella. El corazón de Rosa comenzó a latir con fuerza. Algo estaba pasando, algo que nadie más estaba viendo. Pero entonces llegó la señora Beatriz, con paso firme y expresión severa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con un tono que no admitía excusas. «Estaba regando las plantas, señora», respondió Rosa, bajando la mirada. «Las plantas están perfectas, ve a hacer tu trabajo a otra parte». Rosa asintió y se fue, pero no antes de lanzar una última mirada a Valentina. Y por primera vez, le pareció ver algo en esos ojos, un destello, una súplica. Esa noche, Rosa no pudo contenerse. Salió de su cuarto y caminó descalza por los pasillos oscuros de la casa. Sabía que era un riesgo enorme, que la podían despedir, pero tenía que saberlo. Tenía que entender qué le estaban haciendo a esa chica. Llegó hasta la puerta del despacho del señor Santillán. Estaba entreabierta, y había luz adentro. Rosa se acercó con cuidado, y escuchó voces. «No podemos seguir así eternamente», decía una voz masculina que Rosa reconoció como la del señor Santillán. «¿Y qué propones?». Era la voz de la señora Beatriz. «Si dejamos de darle la medicación, empezará a hablar otra vez». «¿Y si habla?». «Lo sé». La voz del banquero sonaba cansada, pero también firme. «Por eso no podemos parar, ni ahora ni nunca». Hubo un silencio pesado. «Es tu hija», dijo la enfermera. «Y por eso hago lo que hago, para protegerla, para protegernos a todos». Rosa sintió que las piernas le temblaban. Se apartó de la puerta, el corazón golpeándole en el pecho tan fuerte que temía que la fueran a escuchar. Caminó de regreso a su cuarto lo más rápido que pudo sin hacer ruido, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Las palabras resonaban en su cabeza. «Si dejamos de darle la medicación, empezará a hablar otra vez». Entonces Valentina sí podía hablar. No estaba paralítica. No tenía ninguna enfermedad. La estaban drogando, su propio padre y esa enfermera. La estaban drogando para mantenerla callada. ¿Pero por qué? ¿Qué había visto? ¿Qué sabía? Rosa pasó esa noche en vela, las lágrimas rodando por sus mejillas. Pensó en su propia hija, de la misma edad que Valentina, trabajando en una fábrica al otro lado de la ciudad. Pensó en lo que haría si alguien le hiciera algo así a su niña. Y supo que no podía quedarse callada. No podía ser cómplice de ese horror. Pero tampoco podía ir a la policía sin pruebas. ¿Quién le iba a creer a una empleada doméstica contra un banquero poderoso? Al día siguiente, Rosa observó más de cerca. La señora Beatriz le daba las pastillas a Valentina 3 veces al día. Por la mañana, al mediodía y por la noche. Cada vez eran 6 pastillas. Rosa comenzó a preguntarse qué pasaría si Valentina no tomara alguna de esas dosis. ¿Se despertaría? ¿Volvería a ser ella misma? La oportunidad llegó 3 días después. La señora Beatriz tuvo que salir a media mañana. Algo sobre una cita médica que no podía posponer. Le dio instrucciones precisas a Rosa. «No te acerques a Valentina. No le hables. No la toques. ¿Entendido?». «Sí, señora». Pero en cuanto la enfermera salió por la puerta, Rosa supo lo que tenía que hacer. Se acercó al jardín de invierno con pasos cautelosos. Valentina estaba ahí, en su lugar de siempre, mirando al vacío.
La luz del sol entraba por los ventanales y creaba patrones dorados en el piso. Todo era tan hermoso y tan falso. Valentina, susurró Rosa, arrodillándose junto a la silla de ruedas. Sé que puedes oírme. Sé que estás ahí dentro. No hubo respuesta, pero Rosa vio cómo los dedos de la joven se crispaban ligeramente. No voy a hacerte daño, continuó Rosa, la voz temblorosa. Pero necesito que me ayudes. Necesito saber qué te están haciendo. ¿Por qué tu padre? Se detuvo. Los ojos de Valentina se habían movido. Apenas 1 centímetro, pero se habían movido hacia ella. Rosa sintió un nudo en la garganta. ¿Puedes escucharme? Lentamente, muy lentamente, Valentina parpadeó. Una vez, 2 veces. Era una respuesta. Rosa tomó la mano de la joven. Estaba fría, pero no rígida. Podía sentir los huesos bajo la piel pálida. ¿Quieres que te ayude? Otro parpadeo, más deliberado esta vez. ¿Te están lastimando? Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Rosa vio cómo rodaban por sus mejillas, silenciosas, desesperadas. Dios mío, susurró Rosa, limpiándole las lágrimas con ternura. Dios mío, criatura. ¿Qué te han hecho? El sonido de la puerta principal hizo que Rosa se pusiera de pie de un salto. La señora Beatriz había regresado antes de lo esperado. Rosa corrió hacia la cocina, el corazón desbocado, tratando de parecer ocupada cuando la enfermera entró. ¿Todo bien?, preguntó la señora Beatriz con desconfianza. Sí, señora. Todo tranquilo. La enfermera la miró un momento más, como si pudiera leer sus pensamientos, y luego se fue hacia el jardín de invierno. Rosa se apoyó contra la encimera, respirando con dificultad. Había visto las lágrimas de Valentina, había sentido su respuesta. Ahora no había duda. Tenía que hacer algo, tenía que sacar a esa chica de ahí. ¿Pero cómo? Pasaron 2 días más. Rosa apenas dormía, apenas comía, su mente trabajaba constantemente, buscando una forma de ayudar a Valentina, sin poner en peligro a ninguna de las dos. El señor Santillán era un hombre poderoso. Tenía contactos, dinero, influencia. Si Rosa daba un paso en falso, podría terminar muy mal para ambas. Fue entonces cuando recordó algo. Meses atrás, cuando acababa de empezar a trabajar en la casa, había conocido al jardinero, un hombre mayor, callado, que venía 2 veces por semana a cuidar los rosales y el césped. Se llamaba don Julio, y había trabajado para la familia Santillán durante más de 20 años. Rosa lo buscó el miércoles. Cuando llegó a hacer su trabajo, lo encontró podando las rosas del jardín delantero. Don Julio, dijo acercándose con cautela, ¿puedo hablar con usted? El anciano levantó la mirada, sorprendido. Claro, hija. ¿Qué pasa? Rosa miró alrededor para asegurarse de que nadie las escuchara. Es sobre la señorita Valentina. La expresión de don Julio cambió inmediatamente. Se puso serio, casi triste. ¿Qué hay con ella? Usted la conoció antes, ¿verdad? Antes de esto. Don Julio asintió lentamente. La vi crecer. Era una niña hermosa, siempre sonriendo, tan llena de vida. Hizo una pausa, la voz quebrándose un poco. Hasta que sucedió lo de su madre. ¿Qué pasó con su madre? El jardinero miró hacia la casa, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Fue hace 3 años. La señora Santillán cayó por las escaleras. Murió en el acto. Bajó la voz, hasta convertirla en un susurro. Pero Valentina estaba ahí. Lo vio todo. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo vio. Eso es lo que dicen. Después del funeral, Valentina comenzó a actuar extraño. Dejó de salir de su cuarto, dejó de comer, y luego el señor Santillán trajo a esa enfermera, y todo cambió. De repente Valentina estaba en silla de ruedas, sin hablar, sin moverse. Dijeron que había tenido un shock, que había quedado así por el trauma. Pero usted no lo cree. Don Julio la miró fijamente. He visto muchas cosas en mi vida, hija. Y lo que vi en los ojos de esa niña antes de que la encerraran en esa silla, no era trauma. Era miedo. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Rosa. ¿Miedo de qué? De su padre. El silencio que siguió fue denso, pesado. Rosa sintió que todo comenzaba a encajar de una manera horrible. La muerte de la madre. Valentina siendo testigo. Su transformación repentina en una inválida muda. Las pastillas. El control constante. ¿Usted cree que el señor Santillán? Rosa no pudo terminar la frase. No sé qué creer, dijo don Julio, volviendo a su trabajo con las rosas. Pero sé que esa niña no está enferma, y sé que lo que le están haciendo es un crimen.
Rosa sintió que algo se rompía dentro de ella. Una rabia profunda, ardiente, comenzó a crecer en su pecho. No podía dejar que esto continuara. No iba a dejar que esto continuara. Tengo que sacarla de ahí, dijo en voz baja. Don Julio dejó las tijeras de podar y la miró con expresión grave. Es peligroso. El señor Santillán no va a dejar que se la lleves así como así. No puedo quedarme de brazos cruzados. Lo sé, hija. Lo sé. El anciano suspiró. Si vas a hacer algo, tienes que ser inteligente. Necesitas pruebas, necesitas ayuda, y necesitas un plan. Rosa asintió, las lágrimas amenazando con salir. No sé por dónde empezar. Empieza por las pastillas. Si puedes conseguir una muestra de lo que le están dando, un médico podría decirte exactamente qué es. Y eso sería una prueba. Era un buen plan. Rosa lo pensó durante todo el día, buscando la forma de conseguir aunque fuera una de esas pastillas sin que la descubrieran. La oportunidad llegó esa misma noche. La señora Beatriz había ido a la cocina a preparar la cena de Valentina, dejando su bolso en el jardín de invierno. Rosa sabía que ahí guardaba las medicinas. Había visto cómo sacaba los frascos de ahí cada vez que era hora de administrarlas. Con el corazón en la garganta, Rosa entró al jardín de invierno. Valentina estaba dormitando en su silla, la cabeza inclinada hacia un lado. Rosa se acercó al bolso, abrió el cierre con manos temblorosas y encontró los frascos. Tomó uno, sacó 2 pastillas y las guardó en el bolsillo de su delantal. Luego cerró todo rápidamente y salió justo cuando escuchó los pasos de la enfermera regresando. Esa noche, en su cuarto, Rosa envolvió las pastillas en un pañuelo y las escondió en el fondo de su armario. Al día siguiente, era su día libre. Iría a ver a un médico, alguien que pudiera decirle exactamente qué le estaban dando a Valentina. El jueves por la mañana, Rosa salió de la casa temprano. Tomó 2 autobuses hasta llegar a la clínica del barrio donde vivía su hija. Era un lugar modesto, pero limpio, y había un médico joven que a veces atendía gratis a quienes no podían pagar. Doctor Ramírez, dijo Rosa cuando finalmente pudo pasar a verlo. Necesito su ayuda. Le contó todo: la casa, Valentina, las pastillas, las sospechas. El doctor, un hombre de unos 35 años con gafas y expresión seria, la escuchó sin interrumpir. ¿Trajiste las pastillas?, preguntó cuando Rosa terminó. Ella sacó el pañuelo y lo puso sobre el escritorio. El doctor tomó una de las píldoras y la examinó. Luego buscó en su computadora. Es haloperidol, dijo después de unos minutos. Un antipsicótico muy potente. Se usa para tratar esquizofrenia, episodios maníacos graves. Levantó la mirada hacia Rosa. Si se administra en dosis altas a una persona sana, puede causar somnolencia extrema, rigidez muscular, incapacidad para hablar o moverse con normalidad. Básicamente, la convierte en un zombi. Rosa sintió que la habitación daba vueltas. ¿Y si alguien toma esto durante años? El daño puede ser permanente. Daño cerebral, trastornos del movimiento irreversibles. ¡Guau! El doctor se quitó las gafas y se frotó los ojos. Esto es muy grave, señora Rosa. Si lo que me dice es cierto, estamos hablando de un caso de abuso y retención ilegal. Tal vez algo peor. ¿Puede ayudarme? Puedo darte un informe sobre lo que son estas pastillas y sus efectos, pero necesitas ir a la policía, y necesitas evidencia de que esta chica está siendo medicada contra su voluntad. Rosa tomó el informe con manos temblorosas. Era un primer paso, pero no suficiente. Necesitaba más. Necesitaba que Valentina pudiera hablar, que pudiera decir lo que había visto, lo que le habían hecho. Y para eso, tenía que hacer algo aún más peligroso. Cuando regresó a la casa esa tarde, Rosa tenía un plan. Era arriesgado, casi suicida, pero era la única forma. Tenía que interrumpir la medicación de Valentina. Tenía que darle aunque fuera un día sin esas drogas, para que pudiera recuperar algo de claridad, algo de su voz. Pero ¿cómo lo haría sin que se dieran cuenta? La respuesta vino sola esa misma noche. El señor Santillán anunció que tenía que viajar a la capital por negocios. Estaría fuera el viernes completo y volvería el sábado por la tarde. La señora Beatriz también mencionó que tenía que salir el viernes por la mañana para recoger medicamentos en la farmacia del otro lado de la ciudad, algo que le tomaría varias horas. Era su oportunidad. El viernes amaneció con un cielo gris y pesado. Rosa se despertó antes del alba, el estómago revuelto por los nervios. Escuchó cuando el señor Santillán salió de la casa a las 6 de la mañana. A las 9, la señora Beatriz le dio a Valentina su dosis matutina de pastillas, y luego se fue, no sin antes advertirle a Rosa. Vuelvo a la 1. Que quede claro,
No te acerques a Valentina. Si necesita algo me llamas. Sí, señora. En cuanto la puerta se cerró y el auto de la enfermera desapareció por la calle, Rosa corrió al jardín de invierno. Valentina estaba ahí, la mirada perdida como siempre. Pero Rosa sabía que adentro, en algún lugar, estaba la chica real, la que habían enterrado bajo capas de químicos y terror. Valentina, dijo Rosa, arrodillándose frente a ella. Escúchame. Hoy vas a comenzar a despertar. No te voy a dar más pastillas. Lo sé. Va a ser difícil. Tu cuerpo va a sentirse raro, pero tienes que confiar en mí. Los ojos de Valentina se movieron ligeramente hacia ella. Rosa tomó sus manos frías. Sé lo que te hicieron. Sé que te están drogando para mantenerte callada. Y sé por qué. Rosa tragó saliva, reuniendo valor. ¿Viste lo que le pasó a tu madre, verdad? Algo cambió en el rostro de Valentina. Fue sutil, pero estaba ahí. Un temblor en los labios, una tensión en la mandíbula, y lágrimas, lentas y gruesas, comenzando a rodar por sus mejillas. Lo sé, mi amor, lo sé. Rosa le limpió las lágrimas con ternura. Pero no puedes seguir así. Tienes que ser fuerte, tienes que volver. Y yo voy a estar aquí contigo. No te voy a dejar sola. Las horas pasaron lentamente. Rosa se quedó con Valentina todo el tiempo, hablándole suavemente, sosteniéndole la mano. A medida que el efecto de las pastillas de la mañana comenzaba a disminuir, Rosa notó cambios. Pequeños al principio, los dedos de Valentina se movían más, su respiración era menos superficial, sus ojos parecían menos nublados. Al mediodía, cuando debería haber recibido su segunda dosis, Rosa no le dio nada. En cambio, le preparó un té suave y le ayudó a beberlo. Valentina tragó con dificultad, pero bebió. Era la primera vez en meses que ingería algo que no estuviera cargado de sedantes. Así está bien, susurró Rosa. Poco a poco. A la 1 de la tarde. Rosa escuchó el auto de la señora Beatriz, entrando al garaje. Rápidamente volvió a la cocina, fingiendo estar ocupada preparando el almuerzo. La enfermera entró con una bolsa de la farmacia. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó con su tono habitual de desconfianza. Tranquilo, señora. La señorita Valentina durmió la mayor parte del tiempo. La señora Beatriz fue directamente al jardín de invierno. Rosa contuvo la respiración, rezando para que Valentina tuviera la inteligencia de seguir fingiendo estar completamente sedada. Pasaron varios minutos. Finalmente, la enfermera salió. Está bien. Ve a preparar la comida. Rosa exhaló. Habían pasado la primera prueba. Pero lo más difícil estaba por venir. Necesitaba saltarse también la dosis de la tarde, sin que la enfermera se diera cuenta. Y eso iba a requerir algo de creatividad. La oportunidad llegó cerca de las 5 de la tarde. La señora Beatriz estaba en la cocina, preparando la cena. Rosa sabía que tenía unos 20 minutos antes de que la enfermera fuera a darle a Valentina su dosis de la tarde. Tenía que actuar rápido. Fingió que se le caía una bandeja en el pasillo, haciendo un ruido tremendo. Como esperaba, la señora Beatriz salió corriendo de la cocina. ¿Qué diablos? Lo siento, señora. Se me resbaló. Mientras la enfermera la regañaba y le ordenaba limpiar el desastre, Rosa había logrado lo que quería. La señora Beatriz había dejado su bolso en la cocina, justo sobre la encimera. Rosa sabía que tenía segundos. En cuanto la enfermera regresó a la cocina por el trapeador, Rosa se acercó al bolso, encontró el frasco de haloperidol y rápidamente cambió 6 pastillas por aspirinas que había preparado de antemano. Eran del mismo tamaño y color. Con suerte la enfermera no se daría cuenta. A las 5:30, como un reloj, la señora Beatriz fue al jardín de invierno con el vaso de agua y las pastillas. Rosa observó desde lejos, el corazón latiéndole con fuerza. Vio cómo la enfermera le daba las píldoras a Valentina una por una, cómo la obligaba a tragar, cómo verificaba que no las hubiera escupido. Pero esta vez, eran solo aspirinas, inofensivas. Rosa se permitió un momento de triunfo silencioso. Valentina había pasado casi todo el día sin las drogas reales. Para la mañana del sábado, si todo salía bien, debería estar mucho más consciente. Esa noche Rosa apenas pudo dormir. Se quedó despierta escuchando cualquier sonido extraño, temiendo que hubieran descubierto lo que había hecho. Pero todo permaneció en silencio. El sábado amaneció diferente. Rosa lo sintió en cuanto se levantó. Había una tensión en el aire, como si la casa misma supiera que algo estaba a punto de cambiar. Se vistió rápidamente y fue a la cocina. La señora Beatriz ya estaba ahí, preparando el desayuno. Parecía normal, sin sospechas. Rosa respiró con alivio. Buenos días, señora. Buenos días. El señor Santillán llega a las 3. Quiero que la casa esté impecable. Sí, señora.
A las 8, la enfermera fue a darle a Valentina su dosis matutina. Rosa había vuelto a cambiar las pastillas por aspirinas la noche anterior, mientras la señora Beatriz dormía. Ahora Valentina llevaba casi 24 horas sin sedantes reales en su sistema. Rosa esperó hasta que la enfermera terminara su rutina, y luego, con el pretexto de limpiar los ventanales del jardín de invierno, entró al cuarto. Su corazón dio un vuelco cuando vio a Valentina. La chica tenía los ojos más claros, todavía cansados, todavía confundidos, pero definitivamente más despiertos. Sus dedos se movían constantemente, como si estuviera tratando de recordar cómo usarlos. Y cuando vio entrar a Rosa, algo increíble sucedió. Sus labios se movieron. No salió ningún sonido, pero se movieron. Estaba tratando de hablar. Rosa se acercó rápidamente, mirando hacia la puerta para asegurarse de que estaban solas. Valentina, susurró. ¿Puedes oírme bien? La joven parpadeó. Una vez, 2 veces, 3. Era un sí desesperado. ¿Puedes intentar hablar? Valentina abrió la boca. Su garganta hizo un sonido áspero rasposo, como si no hubiera usado su voz en años, porque no lo había hecho. Ahí. Fue apenas un susurro ronco, pero era algo. Era una voz. Rosa tuvo que morderse el labio para no llorar. Está bien, mi amor. Poco a poco, no te fuerces. Ayuda, logró decir Valentina, cada sílaba un esfuerzo tremendo. Por favor. Las lágrimas rodaron libremente por el rostro de Rosa ahora. Tomó las manos de Valentina entre las suyas. Te voy a ayudar, te lo prometo, pero necesito que me digas qué pasó. ¿Qué viste aquella noche? El rostro de Valentina se contrajo en una expresión de dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, susurró. Él la... No pudo continuar. Los sollozos la sacudieron. Mudos porque su cuerpo todavía no recordaba cómo llorar con sonido. Pero Rosa entendió todo. Tu padre empujó a tu madre por las escaleras. Valentina asintió, las lágrimas cayendo sin control. Y tú lo viste. Otro asentimiento. Y por eso te hizo esto. Para que no pudieras contarlo. El dolor en los ojos de Valentina era insoportable. 3 años, 3 años atrapada en su propio cuerpo, consciente pero incapaz de moverse o hablar, drogada hasta convertirla en un fantasma viviente. Todo para proteger el secreto de un asesino. Rosa sintió una furia que nunca había experimentado antes, una rabia pura y ardiente que le quemaba desde adentro. Vamos a sacarte de aquí, dijo con voz firme. Hoy, ahora. Pero antes de que pudiera elaborar un plan, escuchó la puerta principal abrirse. Voces en el recibidor. Y una que hizo que se le helara la sangre. El señor Santillán había llegado temprano. Rosa se puso de pie rápidamente, tratando de parecer normal. Escuchó pasos acercándose. La señora Beatriz apareció en la puerta del jardín de invierno. El señor Santillán quiere hablar contigo, dijo con una expresión extraña. Rosa sintió que el pánico la invadía, pero asintió y salió del cuarto. Valentina la siguió con la mirada, terror puro en sus ojos. El señor Santillán la esperaba en su despacho. Era un hombre alto de unos 50 años, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos fríos como el hielo. Llevaba puesto un traje caro y olía a colonia cara. Todo en él gritaba poder y control. Siéntate, ordenó, señalando una silla frente a su escritorio. Rosa se sentó, las manos temblando en su regazo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó él, recostándose en su silla. 3 meses, señor. 3 meses. ¿Y en ese tiempo, has notado algo inusual? Rosa sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Sabía algo? La señora Beatriz había notado que las pastillas habían sido cambiadas. No, señor. Todo normal. El señor Santillán la observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó algo. Las aspirinas, las pastillas que Rosa había puesto en lugar de los sedantes. ¿Puedes explicarme esto? Rosa sintió que el mundo se detenía. No podía respirar, no podía pensar. La señora Beatriz, encontró estas aspirinas en el frasco de medicamentos de mi hija. Las pastillas reales estaban tiradas en la basura de tu cuarto. Su voz era tranquila, pero había algo aterrador en esa calma. ¿Crees que soy estúpido? Rosa no respondió. No podía. El señor Santillán se puso de pie y caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a ella. Voy a preguntarte una sola vez. ¿Con quién hablaste? Con nadie, señor. Mentira. Su voz subió de volumen por primera vez. ¿Quién más sabe? Nadie lo sabe.
lo juro. Él la miró con desprecio. Eres solo otra empleada entrometida que no sabe cuándo mantener la boca cerrada. Se acercó más, su presencia amenazante. Mi hija está muy enferma. Necesita esa medicación o se hace daño a sí misma. ¿Entiendes? Lo que hiciste pudo haberla matado. Eso no es cierto, dijo Rosa, encontrando coraje en algún lugar profundo de su ser. Su hija no está enferma. Usted la está drogando para que no pueda hablar, para que no pueda decir lo que le hizo a su esposa. El silencio que siguió fue absoluto. El señor Santillán la miró con una frialdad que le heló hasta los huesos. Cuidado con lo que dices. La vi. Vi cómo estaba esta mañana cuando las drogas comenzaron a pasar. Está despierta, está consciente, y puede hablar. Por primera vez, Rosa vio algo en el rostro del señor Santillán. Miedo, apenas un destello, pero estaba ahí. Sales de esta casa ahora mismo, dijo él. Y si dices una palabra de esto a alguien, te destruiré. Destruiré a tu familia. ¿Tienes hijos, nietos? Les haré la vida imposible. ¿Me entiendes? Rosa se puso de pie, las piernas temblorosas. No puedes seguir haciendo esto. Puedo hacer lo que quiera. Esta es mi casa. Esa es mi hija. Y tú no eres nadie. Soy alguien que sabe la verdad. Y no soy la única. Fue una mentira, pero funcionó. El señor Santillán palideció ligeramente. ¿Qué quieres decir? Dejé una carta, con todo lo que sé. Si algo me pasa, esa carta llega a la policía. No era verdad, pero Rosa rezó para que él se lo creyera. Necesitaba tiempo, tiempo para pensar en cómo sacar a Valentina de ahí. El señor Santillán la observó durante un largo momento. Luego hizo algo que Rosa no esperaba. Sonrió. Fue una sonrisa fría, calculadora. Está bien, juguemos a esto entonces. Se acercó a la puerta y la abrió. Señora Beatriz, por favor acompaña a Rosa a recoger sus cosas. Se va hoy mismo. La enfermera apareció, su expresión triunfante. Rosa supo en ese momento que había perdido. No podía llevarse a Valentina. No tenía poder, no tenía recursos, no tenía nada excepto la verdad, y la verdad, sin pruebas reales, no era suficiente. Mientras recogía sus pocas pertenencias del cuarto, Rosa sentía que el corazón se le rompía. Estaba abandonando a Valentina. Estaba dejándola ahí, en manos de ese monstruo. Pero ¿qué otra opción tenía? Antes de irse, mientras la señora Beatriz estaba distraída hablando con el señor Santillán, Rosa corrió al jardín de invierno. Valentina estaba ahí, los ojos más claros que nunca, consciente de todo lo que estaba pasando. Lo siento, susurró Rosa, tomando su mano. Lo siento mucho. Pero no me voy a rendir. Voy a volver por ti. Te lo prometo. Valentina apretó su mano con una fuerza que no había tenido en años. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Gracias. Y luego Rosa tuvo que irse, las lágrimas nublando su visión, mientras salía de esa casa maldita. Pero no se fue a su casa. No podía. En su lugar, fue directamente a la estación de policía más cercana. El oficial de turno la recibió con escepticismo. Era un hombre mayor, de barriga prominente y expresión aburrida. ¿En qué puedo ayudarla? Rosa le contó todo, cada detalle. La medicación, las pastillas, lo que Valentina había presenciado, todo. Habló rápido, desesperada, rogando que le creyeran. El oficial la escuchó, tomando notas ocasionales. Cuando terminó, él suspiró. Mire, señora, lo que me está contando es muy grave. Pero usted es una empleada despedida, acusando a un ciudadano prominente, sin ninguna prueba real. Tengo las pastillas. Tengo el informe del médico sobre lo que son. Rosa sacó los papeles del bolso. El oficial los miró brevemente. Esto solo prueba que son medicamentos fuertes, no prueba que se estén administrando de forma incorrecta. El señor Santillán dirá que su hija los necesita por prescripción médica, y probablemente tenga los papeles para respaldarlo. Pero ella puede hablar ahora. Si la revisan, si le dan tiempo para que los sedantes salgan de su sistema, ella podrá contarles la verdad. Para eso necesitaríamos una orden judicial. Y para conseguir una orden judicial, necesitamos evidencia más sólida de que se está cometiendo un crimen. El oficial cerró su libreta. Mi consejo es que consiga un abogado, uno bueno, y que reúna más pruebas. Mientras tanto voy a hacer una nota en el sistema, pero no puedo prometer nada. Rosa salió de la estación sintiéndose derrotada. El sistema estaba diseñado para proteger a gente como el señor Santillán, gente con dinero y poder, no a chicas como Valentina, no a empleadas como ella. Pero Rosa no se iba a rendir. Pasó el fin de semana haciendo llamadas, contactó a una trabajadora social que conocía del barrio. Le contó todo.
La mujer le dio el nombre de una abogada que trabajaba en casos pro bono, defendiendo a víctimas de abuso. El lunes por la mañana, Rosa estaba sentada en una oficina pequeña pero limpia, frente a una mujer de unos 40 años con gafas y expresión seria. Se llamaba doctora Martínez, y escuchó la historia completa sin interrumpir. Es un caso complicado, dijo cuando Rosa terminó, pero no imposible. Lo primero que necesitamos es confirmar que Valentina Santillán está siendo medicada de forma inadecuada. Para eso, necesitamos que un médico independiente la examine. ¿Y cómo logramos eso si su padre no va a permitirlo? Ahí está el truco. Si podemos demostrar causa probable, podemos conseguir una orden judicial. Y con la orden, podemos forzar un examen médico. ¿Qué necesitamos para demostrar causa probable? La abogada pensó un momento. Tu testimonio es un inicio, el informe del médico sobre las pastillas ayuda. Pero necesitamos algo más. Un testigo que pueda corroborar que Valentina no siempre estuvo así. Alguien que la conociera antes. Rosa recordó inmediatamente. El jardinero, don Julio. Él trabajó para la familia durante 20 años. La vio crecer. Perfecto. Necesito hablar con él. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La abogada Martínez contactó a don Julio, quien aceptó dar su testimonio. También encontró los registros médicos de Valentina de antes del accidente de su madre. Registros que mostraban a una joven completamente sana, sin ningún historial de problemas mentales o físicos. Mientras tanto, Rosa no podía dejar de pensar en Valentina. ¿Qué le estarían haciendo ahora? ¿Habrían aumentado las dosis después de lo que pasó? ¿Estaría sufriendo? Una semana después del incidente, la abogada Martínez la llamó. Conseguimos la orden. Mañana a las 10 de la mañana, un equipo médico forense y 2 oficiales de policía van a ir a la casa de los Santillán para examinar a Valentina. Rosa sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y de verdad? De verdad. Y Rosa, necesito que vengas. Valentina va a necesitar una cara amiga cuando esto suceda. Al día siguiente, Rosa se paró frente a la mansión de los Santillán, con un nudo en el estómago. Junto a ella estaban la abogada Martínez, 2 oficiales de policía, un médico forense y una trabajadora social. Llevaban la orden judicial en mano. Cuando tocaron el timbre, fue el señor Santillán quien abrió la puerta. Su expresión cambió de sorpresa a furia cuando vio a Rosa. ¿Qué significa esto? Señor Santillán, dijo uno de los oficiales. Tenemos una orden judicial para examinar a su hija, Valentina Santillán. Por favor, hágase a un lado. Esto es ridículo. Mi hija está muy enferma. No puede ser molestada. Es precisamente eso lo que vamos a verificar, dijo el médico forense, mostrando sus credenciales. La orden es legal y vinculante. Si no coopera, será arrestado por obstrucción. El señor Santillán no tuvo más opción que dejarlos entrar. La señora Beatriz apareció en el vestíbulo pálida. ¿Dónde está Valentina?, preguntó la trabajadora social. En su cuarto. Pero no pueden. Sí podemos. El grupo subió las escaleras. Rosa sintió un escalofrío cuando pasó junto al lugar donde la madre de Valentina había caído. Las escaleras eran de mármol, largas y empinadas. Una caída desde arriba sería definitivamente mortal. La habitación de Valentina estaba al final del pasillo. Era grande, decorada en tonos claros, con una cama de dosel y ventanas que daban al jardín. Pero había algo deprimente en ella, como una celda bonita. Valentina estaba en la cama, recostada, con los ojos cerrados. Cuando Rosa entró y vio su rostro, sintió que se le rompía el corazón. Estaba tan delgada, tan pálida, parecía un fantasma. Valentina, dijo suavemente, acercándose a la cama. Soy yo, Rosa. Vine a ayudarte. Todo va a estar bien. Los ojos de la joven se abrieron lentamente. Tardó un momento en enfocar, pero cuando vio a Rosa, algo cambió en su expresión. Esperanza. El médico forense se acercó y comenzó su examen. Tomó muestras de sangre, verificó sus signos vitales, hizo pruebas neurológicas básicas. Todo el tiempo, el señor Santillán observaba desde la puerta con expresión furiosa. Su hija está muy sedada, dijo el médico después de unos minutos. Sus reflejos están prácticamente anulados. Su tono muscular es pobre. Estas son todas señales de medicación excesiva. Ella necesita esa medicación, insistió el señor Santillán. El doctor Menéndez se la recetó. Vamos a verificar eso, dijo la abogada Martínez. Oficiales, por favor busquen todos los medicamentos en esta casa. Necesitamos ver las recetas. Encontraron frascos. Docenas de frascos. En el cuarto de Valentina, en el botiquín del baño, en el bolso de la señora Beatriz.
Todos recetados por el mismo médico, doctor Menéndez. Pero cuando el forense revisó las dosis, silbó suavemente. Estas cantidades son absurdas. Esta chica está recibiendo suficientes sedantes como para dormir a un elefante. No hay ninguna condición médica legítima que requiera este nivel de medicación. Mi cliente quiere hacer una declaración, dijo la abogada Martínez. Pero necesita tiempo para que los medicamentos salgan de su sistema. Solicito que Valentina Santillán sea puesta bajo custodia médica protectora mientras se realiza una investigación completa. El señor Santillán explotó. ¡Oh! No pueden llevarse a mi hija. ¡Esto es un secuestro! Esto es una intervención legal, respondió el oficial con calma. Su hija es una adulta que posiblemente está siendo retenida contra su voluntad y medicada de forma inapropiada. Vamos a llevarla a un hospital donde pueda ser evaluada apropiadamente. Llamo a mi abogado. Haga todas las llamadas que quiera. La orden judicial es clara. Rosa observó mientras preparaban a Valentina para el traslado. La joven la miró con ojos cansados pero agradecidos. Rosa tomó su mano y la apretó suavemente. Todo va a estar bien, susurró. Te lo prometo. En el hospital, Valentina fue puesta en una habitación privada bajo vigilancia. Durante las siguientes 48 horas, monitorearon cómo los sedantes salían de su sistema. Rosa estuvo ahí todo el tiempo, durmiendo en una silla incómoda, sosteniendo la mano de Valentina cuando los temblores y la ansiedad del retiro la golpeaban. Fue difícil. Valentina sudaba, lloraba, su cuerpo convulsionaba mientras se liberaba de años de químicos. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a despertar de verdad. El tercer día Valentina habló. No fue mucho al principio. Palabras sueltas, susurros roncos, pero cada vez era más claro. Su mente estaba volviendo. El cuarto día, la abogada Martínez vino con un oficial de policía. Era tiempo de que Valentina diera su declaración. Rosa salió del cuarto para darles privacidad. Pero pudo ver a través del vidrio. Vio cómo Valentina hablaba, las lágrimas rodando por sus mejillas. Vio cómo el oficial tomaba notas, la expresión cada vez más grave. Cuando terminaron, la abogada salió con expresión sombría. ¿Qué dijo?, preguntó Rosa. Dijo que vio a su padre empujar a su madre por las escaleras. Que fue un asesinato, no un accidente. Y que cuando ella amenazó con ir a la policía, él la encerró y comenzó a drogarla. Le dijo que si alguna vez hablaba, mataría a su abuela que vive en un asilo. La tuvo aterrorizada durante 3 años. Rosa sintió náuseas. Dios mío. El señor Santillán va a ser arrestado. Y la enfermera, la señora Beatriz, también. Ambos enfrentan cargos de secuestro, asalto agravado, administración ilegal de sustancias controladas. Y el señor Santillán, posiblemente homicidio. Las semanas siguientes fueron un circo mediático. La historia de Valentina Santillán, la hija del banquero que fue drogada durante años para silenciarla, salió en todos los noticieros. El señor Santillán fue arrestado mientras intentaba huir del país. La señora Beatriz también fue detenida. El doctor Menéndez, que había recetado todos esos medicamentos sin hacer preguntas, perdió su licencia. Pero más importante que todo eso, Valentina estaba libre. Rosa la visitaba todos los días en el hospital. Veía cómo la chica volvía a la vida poco a poco, cómo recuperaba el uso de sus músculos, cómo su voz se hacía más fuerte, cómo la luz volvía a sus ojos. Un mes después del rescate, Valentina pudo caminar otra vez. Todavía era inestable, todavía necesitaba fisioterapia, pero podía caminar. Y hablar, y reír. Rosa estaba ahí el día que Valentina dio sus primeros pasos sin ayuda. La vio aferrarse a las barras paralelas, la determinación grabada en cada línea de su rostro, y dar un paso, luego otro, y otro. Cuando llegó al final, Valentina se volvió hacia Rosa con una sonrisa enorme, las lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Lo logré, dijo, su voz clara y fuerte. Rosa corrió hacia ella, y la abrazó. Lo lograste, mi amor. Lo lograste. Permanecieron así abrazadas un largo rato, dos mujeres que el destino había unido de la forma más inesperada. Una empleada doméstica que se negó a mirar hacia otro lado. Una joven que sobrevivió lo impensable. El juicio fue largo y doloroso. Valentina tuvo que testificar, revivir esa noche horrible una y otra vez. Pero lo hizo con una valentía que dejó a todos sin palabras. Explicó cómo había bajado a la cocina por un vaso de agua, cómo había escuchado voces en el piso de arriba, su madre y su padre discutiendo. Subió para ver qué pasaba y los encontró al borde de las escaleras. Él estaba gritándole por dinero, dijo Valentina con voz temblorosa pero firme. Mamá había descubierto que había estado robando de sus cuentas.
Lo amenazó con denunciarlo, y él simplemente la empujó. Vi cómo caía, vi cómo su cuello se rompía cuando golpeó el suelo. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Corrí hacia ella. Estaba muerta. Y cuando miré hacia arriba, mi padre estaba en lo alto de las escaleras, mirándome, y dijo que si alguna vez contaba lo que había visto, mi abuela tendría un accidente, y que nadie me creería de todas formas porque él era importante, y yo solo era una chica histérica. Los miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. El señor Santillán fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro y múltiples otros cargos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La señora Beatriz recibió 20 años por complicidad. Cuando todo terminó, cuando los abogados guardaron sus papeles, y el juez golpeó su martillo por última vez, Valentina salió del tribunal con Rosa a su lado. Los reporteros los esperaban afuera, pero Valentina solo hizo una declaración. Quiero agradecer a la mujer que me salvó la vida. Rosa, quien no me conocía, quien no tenía ninguna obligación hacia mí, pero que vio algo mal, y decidió hacer algo al respecto. Ella es mi heroína, y espero pasar el resto de mi vida, siendo al menos la mitad de valiente que ella. Rosa lloró. No pudo evitarlo. Abrazó a Valentina, esa chica que había estado tan rota, y que ahora estaba de pie, fuerte, viva. Los meses pasaron. Valentina comenzó terapia, tanto física como psicológica. Tenía un largo camino por delante. Años de trauma que sanar. Pero cada día era un poco mejor que el anterior. Heredó todo el patrimonio de su madre, que había sido considerable. Lo primero que hizo fue comprarle una casa a Rosa. Una pequeña pero hermosa, un vecindario seguro, cerca de donde vivía su hija. No puedo aceptar esto, dijo Rosa, cuando Valentina le mostró las escrituras. Tú me devolviste mi vida, respondió Valentina. Esto es lo menos que puedo hacer. Pero no se quedó ahí. Valentina usó su fortuna para crear una fundación que ayudaba a víctimas de abuso familiar, especialmente aquellas que no tenían recursos para escapar. Llamó a la Fundación Segunda Oportunidad y puso a Rosa en la junta directiva. Juntas, trabajaron para ayudar a otros, para dar voz a quienes habían sido silenciados, para asegurarse de que ninguna otra Valentina tuviera que pasar 3 años atrapada en una pesadilla. Un año después del rescate, Rosa y Valentina estaban sentadas en el jardín de la nueva casa de Rosa. Era un domingo soleado, y la hija y los nietos de Rosa estaban dentro preparando el almuerzo. Valentina había sido adoptada como parte de la familia. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Valentina, sosteniendo una taza de té entre sus manos. No. ¿Qué día es? Hace exactamente un año que entraste a ese jardín de invierno, y decidiste hacer algo. Un año desde que me diste la primera esperanza que había tenido en 3 años. Rosa tomó su mano. Tú habrías hecho lo mismo por mí. No lo sé. Pero espero que sí. Valentina sonrió, una sonrisa real, cálida, llena de vida. Gracias, Rosa. Por no mirar hacia otro lado. Por ser valiente cuando yo no podía serlo. Tú fuiste valiente, mi amor. Sobreviviste. Eso es lo más valiente que hay. Se quedaron así, tomadas de la mano, dos mujeres, que el horror había unido pero que el amor y la valentía habían salvado. Y mientras el sol brillaba sobre ellas y la risa de los niños llegaba desde la casa, ambas supieron que habían encontrado algo que ningún monstruo podría destruir. Esperanza. Y un futuro. Juntas.